Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticiero Hechos en este día, viernes 15 de mayo del año 2020, ya finalizando una semana más. Vamos a completa información durante las próximas 2 horas. Célida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl, amigos televidentes, como siempre es un gusto llevarles las noticias más destacadas de las últimas horas. Aprovechamos este momento y este espacio para saludar a todas las personas que nos sintonizan a través de la señal de Canal 12, Canal 11 TU TV y también a través de nuestras plataformas digitales. Estamos transmitiendo en tiempo real a través de Facebook Live. Gracias por preferir informarse con nosotros. De inmediato comenzamos con nuestros titulares. Intestinomicina Además de Laboratorios López, una empresa del grupo Procaps, presenta 98 nuevos casos positivos de COVID-19 se detectaron en las últimas horas, elevando a 1.210 la cifra de contagios. Además, se contabilizan 23 personas fallecidas y hay 738 casos sospechosos. Hay diversas reacciones por la no aprobación de una prórroga al estado de emergencia que vence en las próximas horas. Le tenemos todos los detalles. Durante la cuarentena domiciliaria se han registrado 10 casos de feminicidio en el país. De acuerdo al fiscal, han incrementado las denuncias de abuso sexual y violencia doméstica. Este jueves cerró con 0 homicidios a nivel nacional. En lo que va del año, mayo es el mes con más días sin crímenes y se perfila a ser el menos violento desde la firma de los acuerdos de paz. En el ámbito internacional, Guatemala endureció las medidas de movilidad tras el alarmante incremento de casos de coronavirus. El presidente ordenó el cierre total del país durante los próximos 4 días. Intestinomicina Además de Laboratorios López, una empresa del grupo Procaps, presentó. Ya tenemos listos a los equipos de Noticiero Hechos para informarnos de las noticias de las últimas horas. Saludamos al periodista Luis López, que se encuentra en el lago de Coatepeque. Él nos va a contar en unos minutos acerca de las condiciones naturales y también turísticas de ese lugar. La periodista Carla Goches nos tiene la reacción de la población a la no aprobación de una prórroga al estado de emergencia. Y también Marcela Rivera desde San Salvador nos cuenta cómo varios gimnasios han cambiado su forma de entreno y más ahora que estamos ya a las puertas de un fin de semana más, tema importante para tocar en los próximos minutos. Pero queremos comenzar presentándole los datos oficiales que usted puede encontrar en el sitio COVID-19. Casos que han sido confirmados ya suman 1.210 en total. De esta cantidad, 771 todavía son casos activos, 416 personas por fortuna se han recuperado. Lamentablemente, hasta este momento estamos lamentando la pérdida de 23 vidas. Son 23 personas que han fallecido por COVID-19. Y este dato es muy interesante y muy importante que le prestemos atención porque hay 738 sospechas todavía. Son personas que por nexo se les ha tomado la prueba y todavía estamos a la espera de los resultados. También es importante destacar la cantidad de pruebas que se han realizado hasta este momento, ya suman 51.142. Vamos a revisar ahora el pronóstico de los pacientes que se encuentran positivos en este momento de COVID-19. Suman 474 los casos asintomáticos, es decir, se trata de personas que han resultado positivos en la prueba, sin embargo no presentan ningún síntoma. Hay 198 casos de personas en condición estable, 52 moderados, 28 graves y también estamos observando cómo ha subido la cantidad de casos en condición crítica, 19 personas que muy probablemente estén en una unidad de cuidados intensivos en este momento bajo supervisión médica.
Continuamos con los hechos de las últimas horas. Vamos a enlazarnos con el periodista Igmar Batres hacia el Centro de Información del Gabinete de Crisis. Nos cuenta qué dijeron las autoridades, los funcionarios de salud del gabinete empleado sobre el avance del COVID-19 en el país y también que hasta esta hora no se encuentra acuerdo entre los diputados de la Asamblea Legislativa para ampliar el decreto de emergencia y también sobre las finanzas del país. Adelante, Igmar. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Las finanzas de El Salvador pues están en algún punto crítico. ¿Por qué? Porque se han utilizado para enfrentar el coronavirus, aunque Carolina Recinos, la jefa de gabinete, sostiene que no se va a llegar a un punto donde no existan recursos. Por eso, nuevamente, el gobierno insiste que la Asamblea Legislativa pues apruebe al menos los 389 millones que tienen disponibles para que el Fondo Monetario Internacional desembolse ese dinero para El Salvador. Escuchemos a continuación qué es lo que dijo Carolina Recinos. Al país mismo le urge reanudar sus actividades. Ya a este momento hemos tenido un impacto de menos 360 millones de ingresos. Entonces tenemos que trabajar para eso. Pero salir todos de una sola vez con un mensaje tan negativo de no poder ponerse de acuerdo. Tenemos nosotros disminución en los ingresos. Hemos hecho un uso transparente, un uso adecuado del presupuesto 2020, así como en control territorial jamás nos aprobaron y nos han dado $1 porque no ha ingresado a las arcas del Estado $1, para el coronavirus tampoco nos han dado $1 para poderlo hacer y lo hemos hecho en medio de la pandemia. El punto es, ¿hasta dónde nos va a alcanzar entonces el recurso ante una demanda tan grande y con menos ingresos? Pues porque estamos teniendo menos ingresos. Entonces, no podemos llegar al punto que no tengamos absolutamente para nada, y por eso en esa nueva plenaria tiene que trabajarse el tema de los 389. El Salvador salió a buscar $3.000 millones en la banca multilateral. Todavía no se tiene mayor información de los demás recursos, pero sí insistió que la Asamblea Legislativa pues dé una prórroga a la ley de emergencia y también a la ley de cuarentena. Sobre los casos de coronavirus en el país se refirió el ministro de Salud, Francisco Alaví. Esto fue lo que dijo. De la mitad del total de pruebas que ha realizado Guatemala, por arriba de Panamá. En ese sentido estamos llegando casi a 52.000 pruebas. Eso es importante porque nos da un respaldo de que la veracidad de nuestros datos es certera. Nosotros verificamos día con día cómo los hospitales se está incrementando la consulta de enfermedades respiratorias agudas, cómo a nivel de territorio se está incrementando la consulta de enfermedades respiratorias agudas y que probablemente un buen porcentaje de ellos van a ser casos de pacientes de COVID positivo. Hoy por hoy tenemos 1.210 pacientes confirmados de coronavirus, de los cuales tenemos 23 fallecidos y tenemos una cantidad de sospechosos en incremento, 738 pacientes sospechosos. Esa es la tendencia de la última semana. Muy bien, la información que nosotros le tenemos a esta hora, le estaremos dando seguimiento a este y otros temas, como las posibles reuniones en las próximas horas de representantes de los partidos políticos con representantes de Casa Presidencial. De momento, eso es lo que les tengo que informar desde afuera del Museo Nacional de Antropología, Dr. David J. Guzmán. Regreso a la señal al set principal. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Igmar, gracias por tu reporte. De hecho, este decreto de emergencia vence mañana 16 de mayo, es el decreto 593. Autoridades de gobierno y también sectores políticos están buscando acuerdos para verificar si se alcanza una prórroga más. Continuamos. Y bueno, para que tengamos más claro cuáles son los principales aspectos que incluye el decreto de emergencia, le hemos preparado el siguiente informe.
El decreto 593 del estado de emergencia nacional de la pandemia por COVID-19, que se aprobó a mediados del mes de marzo, establece lo siguiente. En el documento se garantiza que no podrá ser objeto de despido todo trabajador o trabajadora que se haya enviado a cuarentena por COVID-19 o también personas que por restricciones migratorias no hayan podido regresar a El Salvador. También se obliga a las instituciones privadas de educación a pagar el salario a sus trabajadores. Algo que también es importante es que se habilita el uso de los documentos únicos de identidad cuyo vencimiento esté previsto dentro del plazo de vigencia del decreto. Para la adquisición de equipo médico, de trabajo y recursos del sistema de salud, se avala un proceso sin mayores trámites, con lineamientos dentro de la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública. Mientras que el Ministerio de Hacienda está habilitado para la búsqueda de recursos con otros países y organismos financieros internacionales y de realizar la contratación del personal de salud necesario para enfrentar la pandemia del COVID-19. También obliga al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, a rendir los informes detallados y relacionados con el decreto, cada 15 días a la Asamblea Legislativa. Además, establece que la Corte de Cuentas de la República estará vigilante del uso y destino de los fondos aprobados. Vamos a más información. Buscar alternativas para la reactivación económica en el país sigue siendo una de las solicitudes del presidente de la ANEP. A solo horas para que el decreto de emergencia por la pandemia del COVID-19 deje de estar en vigencia, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, Javier Simán, cree que es momento que el gobierno presente un plan de reactivación económica, aunque en las últimas plenarias el gobierno buscó la aprobación de los diputados, documento que no tuvo respaldo necesario. En el caso de El Salvador, tú estás viendo las remesas que han caído 40%, el turismo ha caído casi 40%, las exportaciones ya llevan 20% abajo, eso con datos a abril, no digamos mayo, el consumo de combustible ha caído 90% a mayo. Todo eso va a tener un gran impacto en nuestra economía y si no empezamos a abrir gradualmente va a ser difícil recuperarlo. Pero lo más importante es el tema de la gente que sale día a día a buscarse su sustento. Ya tienen 45, 50 días sin poder salir a vender y esas personas están pasando hambre. El representante de los privados no dejó pasar por alto el cruce de palabras que se ha tenido en los últimos días con el presidente de la República, Nayib Bukele, por medio de redes sociales a raíz de la salida de la gremial del comité para enfrentar la crisis financiera por el COVID-19. No vemos planes, no vemos presupuestos, no vemos mucha improvisación y nosotros estamos en toda la disposición de trabajar, pero no podemos hacerlo así, ¿verdad? ¿Algunos funcionarios incluso dejaban de ver algún tipo de interés? Mira, yo creo que esas fueron excusas del gobierno, porque ellos dijeron de que los funcionarios no querían llenar la declaración de probidad. Nosotros tenemos claro que a ellos no les toca llenar la declaración porque primero no son funcionarios públicos y segundo, el decreto no los faculta para ellos manejar los fondos. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, a través de su informe, considera que las medidas tomadas desde marzo en el país a raíz de la cuarentena impactará a 1.3 millones de empleos, lo que significa que es un 42% del mercado informal y que además carece de algún tipo de cobertura social. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y la población ha dado su opinión respecto a la decisión de la Asamblea Legislativa a no dar prórroga al decreto de emergencia nacional. Vamos a hacer un enlace con Carla Goches para conocer qué han dicho las personas sobre este tema. Adelante. Buenas tardes, tenemos un informe respecto a la opinión de las personas en cuanto a las diferencias que hay en la Asamblea Legislativa para darle prórroga al decreto por emergencia nacional por COVID-19. Los detalles se los presento en la siguiente nota.
La solicitud de prórroga para el decreto legislativo 593 no alcanzó los votos necesarios para continuar con emergencia nacional por COVID-19. Es por eso que salimos a las calles a conocer la opinión de la población. Para mí está haciendo mal la asamblea y es una lástima. Ellos deberían de apoyar al pueblo salvadoreño y ahí se están obligando a que esto se haga más grave. Que se ponga la mano en el corazón, que hoy pues otra persona puede ser un familiar de ellos que muere, que larguen esto, que le hagan caso al presidente. En la actualidad, hay 3 decretos vigentes para hacerle frente a la pandemia del coronavirus. El decreto de emergencia, además la ley de aislamiento y cuarentena y el decreto ejecutivo número 24. Sin embargo, hay personas que se han visto afectadas por estas medidas debido a padecimientos de salud. Mire, yo vengo de Lourdes a pasar consulta aquí. Mire si me puedo ir para Lourdes. Ahorita están diciendo que hasta en la noche hay que irse. No, eso no es de acuerdo. Ya voy a ir a la Policía Nacional allá a ver cómo me llevan para allá. Porque dijeron de que lo iban a traer a uno para acá, para pasar la consulta y después lo iban a llevar para la casa. Aunque los entrevistados están de acuerdo con darle prioridad a la salud, también creen que es necesario que se den lineamientos para el regreso a las actividades económicas de manera gradual, respetando los protocolos sanitarios. Porque Estados Unidos, está haciendo eso. Estados Unidos lo que está haciendo, abriendo los negocios, pero con medidas extremas, va. O sea, los negocios de comida rápida y todo eso, pues. Eso podría ser El Salvador también. Estamos todos, como decimos, varados porque sin ningún empleo, sin nada de poder tener negocio, porque todo cerrado, ¿verdad? La de la peste que estamos viviendo. Y sí, también es necesario regresar poco a poco. Pero como le digo, eso es un problema de que ellos se tienen que sentar y pensar con el corazón también, porque acuérdese que la mayoría no tenemos los medios para subsistir también. Algunas personas manifestaban estar de acuerdo en que se le dé prórroga a este decreto de emergencia nacional porque consideran que las medidas que se han tomado en los últimos días son necesarias para evitar la propagación de COVID-19. Otras consideran que es necesario reactivar la economía nacional debido a que muchos emprendedores y otros sectores se han visto afectados debido a la cuarentena y las diferentes medidas que han implementado por parte del gobierno. Esta es la información que tengo hasta esta hora. Con esto regreso la señal. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Carla, y muchas gracias por el reporte. Y el ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, se refirió hoy a la no aprobación de una prórroga al estado de emergencia, además de los resultados del Plan Control Territorial. Los detalles en la siguiente nota. La ley de emergencia nacional por el COVID-19 termina este 16 de mayo y los diputados aún no aprueban una prórroga más, teniendo en cuenta que ya se reportan más de 1.100 casos confirmados de esta enfermedad. El ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, manifestó algunas de las consecuencias que esto implicaría. Por ejemplo, la adquisición de bienes a través de una emergencia tiene un tratamiento diferente según la ley LACAP. Eso ya es una implicación, que usted ya no puede comprar implementos para bioseguridad con la misma agilidad que lo hace cuando está la ley de emergencia. Y todas aquellas otras actividades que están permitidas en el decreto que dio paso a esta ley de emergencia, al desaparecer la Fuerza Armada deja de cumplirlas y pasa a cumplir las funciones normales que estuvo cumpliendo antes de la emergencia. Mientras tanto, reiteró que como institución trabajan en conjunto con otras carteras de Estado para combatir la pandemia, lo que implica que estén expuestos al COVID-19. Actualmente, el número de efectivos contagiados con la enfermedad sobrepasa los 40. Bueno, eso está variando. El último dato que nosotros registramos que nos dio el Ministerio de Salud fue de 40 efectivos, pero ese dato ya lo lleva el Ministerio de Salud. En otros temas, el ministro de la Defensa se refirió a los resultados que está dando el Plan Control Territorial. En la actual administración se reportan 20 días con 0 homicidios. En lo que va de mayo ya tenemos 4 días con 0 homicidios, que han sido el día 8, el día 11, el 12 y el día de ayer, que tuvimos 0 homicidios. En total, en lo que va del año llevamos 16 días con 0 homicidios y desde el 1 de junio a la fecha
un total de 20 días sin homicidio, en contraposición a los gobiernos anteriores de Arena y del Frente, que solo tuvieron en el 2005, en octubre del 2005, un día con 0 homicidios, y en el 2015 también que tuvieron un día con 0 homicidios. También dio su postura a las investigaciones de la Fiscalía por abuso de autoridad. El titular aseguró que es consciente de los señalamientos, pero que están dispuestos a colaborar. Han sido muy pocos, en el caso de Fuerza Armada, las situaciones en las que haya señalamientos de violación de derechos humanos que apunten a que sí pudo haber habido alguna violación. Con imágenes de Ever Ábalos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y por cierto, el Gabinete de Seguridad está ofreciendo una conferencia de prensa. En este momento nos enlazamos precisamente para conocer las declaraciones. Escuchemos. Administrativos, banda de música, tropa y oficiales le fueron entregados los $150. Yo he dicho que cuando alguien haya salido afectado con eso, que deje el anonimato y que nos diga si es un derecho que tiene y que me diga, yo fulano y tal no he recibido el apoyo. Este día tuve un caso muy agradable para mí porque hubo un soldado que se identificó como tal y me dice, señor ministro, usted dio la orden de que nos entregaran estos implementos para seguridad, para bioseguridad, y todavía no me los han entregado. Eso me demuestra a mí pues que es una persona real que en verdad está siendo afectada, y nosotros de inmediato corregimos cuando haya errores, pero sí, la Fuerza Armada los ha entregado en un 100%. Sí, quizás para ampliarle un poquito aquí al señor Beltrán. Bueno, es más, este mes, para el pago del régimen del bono, vamos a evitar la firma en planillas, que son centros de concentración de personal policial, y esto es con la finalidad de trabajar lo que es el distanciamiento social. ¿Qué quiero decir con esto? Nos vamos a evitar la firma en papeles, en planillas, en documentos, y todo va a ser electrónico, en línea. Así es que se confirma las instrucciones el señor presidente de la República también ya lo anunció, el señor ministro nos ha dado todas estas instrucciones. Así es que el bono continúa y los elementos policiales, los miembros o compañeros de la institución policial pueden estar seguros que el bono ahí está y lo vamos a seguir implementando. Bien, así concluye esta conferencia de prensa. Agradecemos a los medios de comunicación la conferencia de prensa que están brindando las autoridades del Gabinete de Seguridad. ¿Qué han dicho en esta conferencia de prensa? Bueno, la reducción de crímenes de las últimas horas, y en lo que va del año, varios días que no se han reportado hechos de violencia, y también la entrega del bono a los efectivos tanto de la Fuerza Armada como de la Policía Nacional Civil. Vamos con más información y a conocer las terminaciones de los documentos habilitados para abastecerse de alimentos, también medicinas, y visitar agencias bancarias. Este día las terminaciones son de los números 0, 1 y 2. Terminación tanto del DUI, del pasaporte, del carnet de residencia. También recuerde tomar en cuenta la recomendación de portar su documento de identidad para evitar algún tipo de inconveniente en las calles, y también tomar todas las medidas de prevención y también de higiene a la hora de salir de su casa. Y el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, dijo que de acuerdo a información del gobierno no se tendría dinero para realizar el pago de los empleados del sector público para el mes de mayo. Por esta razón, se urgió a la Asamblea Legislativa que se apruebe una transferencia de $389 millones provenientes del Fondo Monetario Internacional. Dijo de que había que abordar el tema de los 389 millones de los 2.000 millones aprobados, porque la caja, el ingreso del IVA se ha caído en $360 millones hasta el 30 de abril. O sea que él no tendría cómo pagar los salarios del mes de mayo. Y aunque él quisiera, no habrán transferencias de recursos para el pago de salarios de ningún burócrata, ni de salud, ni de educación, ni de la policía, de ninguno.
Y en horas de la madrugada, la unidad de mantenimiento del orden de la Policía Nacional Civil se hizo presente al Centro Recreativo Chinampa, que sirve como centro de cuarentena en Ciudad Delgado por supuestos altercados entre las personas albergadas. Se especuló también de la fuga de 4 personas, pero las autoridades no brindaron mayores detalles. En total hay 3.779 personas en 92 centros de cuarentena, 7.952 ya finalizaron este proceso de cuarentena. Y las desapariciones, feminicidios y otros delitos como la violencia intrafamiliar siguen ocurriendo a pesar de la cuarentena domiciliaria. Raúl Melara dio algunos datos de los crímenes que se cometen en la pandemia por COVID-19. En medio de la emergencia nacional se han cometido al menos 10 crímenes en contra de mujeres, pero solo la mitad han llegado a los juzgados. También se han recibido 341 denuncias por supuesta violencia sexual y 58 por posibles abusos intrafamiliares. Pero otros crímenes siguen cometiéndose a pesar de la cuarentena obligatoria. En el periodo de emergencia hemos tenido 36 desapariciones, de las cuales hemos encontrado 10. Seguimos investigando y esperamos poder seguir dando con el paradero de otras personas más que han sido reportadas como tales. Tal como lo manifestamos, algunas investigaciones tienen más complejidad que otras. Hay casos en los cuales nosotros lo podemos hacer de oficio dependiendo del delito que sea, pero en estos casos que son de previa instancia de particular, no obstante lo que digan otras personas, no obstante que quieran que esto fuera de distinta manera, yo soy el primero obligado a respetar los procesos y necesitamos e instamos a que cualquier persona que se sienta ofendida presente su denuncia. Melara sostuvo que aún siguen las indagaciones en contra de quienes ordenaron el alza de homicidios días atrás, aunque varios cabecillas de estructuras criminales ya han sido capturados. Es necesario poder ampliar los plazos que se dan para estos delitos de carácter complejo. El periodo de 2 años es demasiado corto por la complejidad de los mismos, por la misma saturación que tiene el sistema judicial. Hay que ampliarlo a 3, a 4 años, pero que permita que no por una falla técnica, por una limitación administrativa, estas personas vayan a libertad. Las investigaciones sobre el actuar de la Fuerza Armada, Policía y Ministerio de Salud en la implementación de cercos sanitarios están en pausa y se reanudarían hasta que finalice la emergencia por COVID-19. Con imágenes de Ever Ábalos, Ignar Batres, Noticiero Hechos. Con 63 votos en la sesión plenaria de este jueves, los diputados de la Asamblea Legislativa superaron el veto del presidente de la República al decreto 630. Este incluye la ley especial de reconocimiento a los profesionales y trabajadores de salud ante la pandemia del COVID-19. Esa ley tiene diversas obligaciones para el Ejecutivo, por ejemplo, brindar protección y además equipo idóneo, capacitaciones para el personal de salud, así como una pensión vitalicia para la familia de médicos que pierdan la vida en la lucha contra el coronavirus. Otra de las cosas importantes es que las madres solteras que también estén trabajando en el tema del COVID tengan el 20% más de su salario. Y esto va en el sentido que ustedes ven que hay inclusive hasta mayor dificultad, no solamente para el transporte, sino también, me imagino, para dejar a los niños, sobre todo cuando son hijos todavía de cuido. Mire, el gobierno argumentaba que no había fondos en el caso de porque medidas de bioseguridad es una obligación. Hayan o no hayan fondos, tenemos que obtener eso. De hecho, para eso se han dado 3.000 millones en esa asamblea, más otras donaciones que han venido. Las medidas de bioseguridad, eso no es discutible. Como siempre, nosotros le estamos invitando a que usted cumpla con las medidas para evitar más contagios de COVID-19 en el país. Recuerde que es esencial cumplir la cuarentena domiciliar para no exponerse al virus ni tampoco exponer a su familia. No salga de su casa a menos que sea necesario y si puede abastecerse de alimentos, hágalo. En su casa cumpla con todas las medidas sanitarias posibles. Lave constantemente sus manos, utilice alcohol gel y cuando salga a realizar las compras, no olvide su mascarilla. Y además hay que practicar siempre el distanciamiento social.
Y con esta invitación vamos al primer corte de esta tarde. Regresamos en unos minutos con más hechos de las últimas horas. Gracias por continuar informándose con nosotros. Hoy se celebra una fecha muy especial, el Día de la Enfermera y el Enfermero, un personal que es vital no solo en momentos de crisis de salud, sino en todas las etapas de nuestra vida. Como una manera de honrar su labor, hemos preparado el siguiente reportaje. En los días de esperanza, en las noches de dolor, sentirás mi mano amiga y mi ilusión. El personal de enfermería cumple su responsabilidad con valentía y sacrificio. Día a día ponen en riesgo su salud y hasta su vida por proteger y aliviar el dolor de otras personas. Ana Hernández tiene 30 años en esta profesión humanitaria, que pone a prueba el alto grado de vocación de servicio. Y así como protegemos a nuestra familia, pues también protegemos a nuestros pacientes, porque ellos son la razón de ser de nosotros, pues sin ellos no existiríamos. Ha estado en primera línea en muchos momentos de emergencia, como la guerra civil, terremotos, huracanes, epidemias, olas de violencia delincuencial, momentos críticos de pacientes y ahora la pandemia del nuevo coronavirus. Nosotros estamos dispuestos a atender a quien llegue, no importa raza, no importa estatus, sin importar nada que lo identifique. Nosotros ahí estamos. Y es testiga que todas las crisis son superadas a pesar de los altos costos. Alexander Flores, estudiante de licenciatura en enfermería, está en su año social, también en primera línea frente a la pandemia en un hospital. Parte de la nueva generación del personal de enfermería que inicia con pruebas difíciles. Confiando en Dios, ¿verdad? Porque dicen que Dios no le pone cargas que uno no puede llevar. Y sinceramente esta ha sido una de las cargas más difíciles que como personal he tenido. Por el hecho de, mis papás me dijeron, retírate, no hay problema, pero no puedo. O sea, mi vocación me dice seguí, hasta donde termine todo. Y sinceramente es como una montaña muy difícil de escalar, pero la vamos escalando. Como humano, no están exentos del riesgo, del temor. A pesar de eso, deben irradiar optimismo. Primeramente incertidumbre, miedo. Créame que como personal de enfermería da miedo, honestamente. Sinceramente es muy difícil, ¿verdad? A veces a uno le dan ganas de llorar, se frustra. Como ser humano nos frustramos, pero tenemos que poner la cara, tenemos que salir adelante y demostrar, aunque hoy por la mascarilla no se note, ¿verdad? Tenemos que mostrar esa sonrisa para que el paciente se sienta reconfortado, para que él vea la confianza en nosotros, de que sabemos lo que hacemos y de que le vamos a ayudar a su pronta recuperación. Una profesión que es reconocida por su apostolado humanista. 2020 es el Año Internacional de la Enfermería, un valor que el Papa Francisco reconoce. Las enfermeras, los enfermeros, hombres, mujeres, jóvenes, que tienen esta profesión, que es más que una profesión, es una vocación, una dedicación. Que el Señor les bendiga. Una profesión que siempre llevará la luz al paciente. En todas las etapas de su vida estará presente la atención del personal de enfermería, exaltando la vocación de servicio. No tenemos una vara para poder medir la vocación de enfermería. Enfermería es entrega total al prójimo. Nosotros vemos en cada paciente reflejado lo que es el rostro de nuestro Señor Jesucristo. La satisfacción es mucha, créame. Ver a un paciente recuperado, ver a un paciente que está respondiendo a lo que es el tratamiento, es una de las satisfacciones muy grandes. Ahí estaré, aunque se ponga el sol, te cuidaré, viviendo a tu lado, tu soledad, tu miedo, tu dolor, tristeza o emoción, y siempre acompañado. Un servicio a la humanidad sin discriminación. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Entregar toda una vida a los demás.
Y la población también se sumó para agradecer y también felicitar a los enfermeros y enfermeras de El Salvador por la labor que están realizando en medio de la pandemia del COVID-19. Veamos. Saludos para las enfermeras por el labor que ellas hacen, ¿verdad? Que se están arriesgando mucho por la gente. Que sigan adelante y que se protejan para que no les vaya a pasar nada. Traen sanidad a todo el pueblo salvadoreño. Le damos muchísimas gracias a Dios por la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, la inteligencia que Dios el Padre le da a las enfermeras, a los doctores. Mujeres admirables con su trabajo, ¿verdad? Así que Dios las bendiga. Es que la felicito por su labor. Y el periodista Luis Alberto López se encuentra en el lago de Coatepeque para conocer cómo están las condiciones naturales y turísticas en esa zona. Te escuchamos, Luis. Así es, muy buenas tardes. Bueno, me encuentro en el lago de Coatepeque. Aquí también esta belleza natural se encuentra en cuarentena y precisamente también ha tenido una buena recuperación, al menos para el lago. Ha sido bastante favorable esta cuarentena que estamos viviendo aquí en nuestro país. Pero para hablar sobre cómo se ha recuperado el lago, vamos a hablar con Carla Valenzuela. Ella es la presidenta de la asociación de aquí de restaurantes de esta zona. Cuéntenos cómo ha visto la recuperación del lago hasta el momento. Pues beneficioso para el lago porque está más limpio, no hay basura. El lago está teniendo su respiración otra vez. ¿Verdad? Hay menos, digamos, actividad, turística de las lanchas y la gente también, que a veces algunos turistas que ensucian. Así es, por medio del paseo en lancha botan a veces basura y vemos la mejoría, que no han botado basura hoy al lago. Bueno, al menos algo positivo en esta cuarentena para el lago, pero también hay situaciones difíciles aquí entre los restauranteros, porque como no hay turismo debido a la cuarentena, también hay complicaciones en su actividad. Coméntenos, ¿cuál es el impacto que están teniendo? Así es, hemos pasado 2 meses ya difíciles porque no tenemos ingresos, los negocios están cerrados, para nosotros eso nos ha afectado, pero esperamos que pronto volvamos a reabrir nuestros negocios. Bueno, los pescadores artesanales han pescado, pero para el consumo interno. Así es, no para vender, solamente para el consumo de ellos mismos. También los lancheros, lógicamente, no han podido, a realizar sus actividades. Sí, así es, lo que es el sector turismo, todo se ha visto afectado, lo que es lanchero, jet skis y el sector turismo. Bien, las expectativas son de que pronto pase esta situación crítica, que se vuelva a reactivar poco a poco, especialmente el área turística, que es muy sensible precisamente en esta pandemia del coronavirus y que seguramente son uno de los sectores más afectados, al igual que otros sectores, pero que esperan también esa expectativa positiva de que muy pronto van a reabrir esta actividad en el lago de Coatepeque. Hasta aquí nuestro informe y muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Luis, y muchas gracias por el reporte. Vamos a presentar la historia de 2 hermanas en Santa Ana que impulsan una iniciativa para recolectar víveres y posteriormente entregárselos a las familias que están pasando momentos difíciles ante la emergencia por el coronavirus. El periodista Julio Guevara con los detalles. En cuestión de 10 minutos, la acera de esta vivienda se convierte en una pequeña boutique. Desde hace 2 días, Carla y Claudia se han encargado de colocar en este lugar prendas de todo tipo. Son hermanas y se dedican al comercio ambulante, pero debido a la cuarentena especial, no pueden salir más allá del pasaje a Zacualpa, en la colonia Ríos Arco de Santa Ana. Yo voy a vender a las escuelas, yo voy a vender a lugares donde me pueda poner, que pueda colgar mi mercadería. Así ando yo ganándome la vida, ¿verdad? Para mis hijos, de igual forma mi hermana. Aquí las conocen como las hermanas Guevara. Siempre están juntas y esta vez no fue la excepción. Ante la emergencia que se vive por el coronavirus, dicen que se enteraron que en comunidades vecinas varias familias han salido a la calle a solicitar ayuda
porque se han quedado sin alimento. Carla y Claudia sentimentalmente se vieron afectadas y pensaron en una acción solidaria. Decidieron sacar la venta que han tenido guardada, pero no para venderla. El objetivo es canjearla por víveres para hogares necesitados. Así es, cada prenda tiene un precio que se paga con arroz, leche, aceite, en fin, con productos de primera necesidad. Y de esa forma yo poder ayudar a las personas a apaciguar un poquito lo que es el hambre, ¿verdad? Dado la situación de la pandemia como estamos ahorita, pues todos estamos pasando por situaciones bien duras. Y los resultados fueron de inmediato. Hasta paquetes con alimentos han comenzado a donar las hermanas Guevara. Y todo porque Carla se encargó de compartir la iniciativa en redes sociales. Así se enteró Guadalupe, quien fue una de las primeras en apoyar. Por una libra de arroz cambié una blusa que me gustó para mí, y de ahí traje los frijolitos y también los canjeé por otra blusa que a mí me gusta. Poco a poco se han logrado cantidades favorables de víveres, tanto así que en un solo día se beneficiaron a más de 15 personas. Esto indica que se va por buen camino. Aquí estamos comenzando a hacer ya la bolsa que se van a entregar, que lleva la harina para tortillas, el aceite, lleva macarrones, salsitas, café, frijoles, leche. Las hermanas Guevara le quitaron el amor a lo invertido y aseguran que no se arrepienten. Todo lo contrario, confiesan que la satisfacción que están experimentando es única, porque antes de ganar prefieren compartir lo poco que tienen con las personas que de verdad lo necesitan. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Una excelente iniciativa que por supuesto merecía la pena compartir a través de este espacio. Y a pesar de la emergencia nacional en la que vivimos, le presentamos también la historia de Don Santos Flores, un carpintero de La Libertad que continúa elaborando diferentes productos con la esperanza de que esto pasará y que sus ventas van a continuar. Lo encontramos buscando música en una radio análoga. Algo que no puede faltar para don Santos Flores Guerra y así iniciar desde muy temprano su jornada laboral. Sí, realiza muebles de madera en medio de la pandemia. Es un barcito, pero lo van a ocupar como cajero. Entonces este banquito sirve para eso también, digamos, tiene la misma altura. Su familia le heredó el negocio, nunca paró la producción y menos hoy, pues tiene la fe en Dios que todo pasará y que las ventas continuarán. Nosotros tenemos fe de que primero Dios, de pase esto, pues sí, se va a normalizar. Primero, como le digo, pues sí, esperando en Dios que no nos va a llegar la enfermedad, ¿verdad? Y también esperando que, pues sí, que pase esto, ¿verdad? Porque, pues sí, ahorita, como le digo, no estamos vendiendo, ¿verdad? Porque desde que se comenzó la cuarentena, prácticamente se cerró el negocio, ¿verdad? Por decir así. Mientras tanto, todos los muebles que elabora los almacena en una bodega que está a la par de su casa, ubicada en el barrio La Cruz del municipio de Zaragoza, La Libertad. Que, como le digo, es parte de la bodega. Estamos guardando pues los muebles que vamos haciendo para, primero Dios, después poderlo vender. Su esposa es el apoyo incondicional. Le pide a Dios para salir de esta situación y sobre todo que el coronavirus no llegue a sus vidas. Ahí vamos, ¿verdad? Con fe, luchando con fe de que todo esto pase, ¿verdad? Por la situación que se está viviendo. Sí. Porque la verdad, desde que empezó esto, los negocios han bajado y con la fe en Dios, ¿verdad? Que no nos vaya a llegar este virus.
Esta pareja de esposos agradece al Creador porque pese a la poca venta de los muebles y a la emergencia nacional, tiene salud y el sustento diario para sobrevivir. De las dificultades que han habido, Dios siempre los ha bendecido, y lo que es pues la comidita siempre, nunca ha faltado. Pues en el transcurso de todo este tiempo pues han habido muchas cosas, ¿verdad? Pues sí, por el negocio, que a veces está bien calmado, pero a pesar de eso, siempre hemos luchado y salir adelante. Don Santo Flores Guerra, un reconocido carpintero de la zona, asegura que continuará elaborando más muebles de madera de todo tipo y que estos lo guardará. La pandemia del coronavirus algún día finalizará. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Estas son las bancas también para la pupusa. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El momento de nuestra entrevista y hoy nos acompaña en el estudio el doctor Rafael Trejo, quien es jefe del Banco de Sangre y responsable del programa de tratamientos con plasma de pacientes recuperados de COVID-19. Con él vamos a estar conversando acerca de este tratamiento que está siendo de gran ayuda y que está dando resultados positivos en la recuperación de los pacientes. Doctor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Este día vamos a hablar acerca de un tema y un tratamiento muy importante que puede ayudarnos a rescatar muchas vidas y a buscar soluciones más para esta pandemia que estamos viviendo actualmente. Doctor, gracias por estar con nosotros acá en Noticiero Hechos. Sin duda un tema importante, estamos en medio de la pandemia del COVID-19. Incluso en los últimos días hemos escuchado el término del tratamiento con plasma convaleciente. Sí. Pero para que lo entendamos todos en términos generales y que se entienda también la población, ¿de qué estamos hablando en ese tema, doctor? El plasma convaleciente es un tratamiento que no es nuevo, en realidad existe desde el año 1918, cuando han habido pandemias por infecciones virales. Inclusive, como antes no se contaba con vacunas, lo que se hacía era extraer plasma y se le ponía a las personas enfermas. Luego aparecieron las vacunas, que son las que permiten que creemos nuestro propio sistema inmune y podamos contrarrestar infecciones previas, ¿verdad? El plasma convaleciente, ¿qué quiere decir? Aparece en enfermedades como H1N1, si se recuerdan que hubo una pandemia bastante grave, el SARS. Hace poco, en el 2014, hubo un brote del ébola, donde hubo necesidad de usar plasma convaleciente. La Organización Mundial de la Salud lo ha aprobado muchas veces para poder salir en emergencias donde no hay tratamientos dirigidos o cuando son enfermedades nuevas. Entonces, esta pandemia que estamos viviendo del COVID-19 apareció el año pasado y desde diciembre hasta la actualidad muchos países han unido en usar el plasma convaleciente. Doctor, ¿quiénes son los candidatos para poder hacer su donativo de sangre? ¿Son personas que ya se hayan recuperado de COVID-19 o hay algún requisito adicional que cumplir? Sí, el más importante es haber padecido COVID-19, ¿verdad? Y a tener por lo menos 15 días asintomáticos y le hemos realizado 2 pruebas de PCR negativa, la prueba de COVID. O tal vez tener una PCR negativa y ya tener más de 28 días, casi el mes de asintomático. Ese es el requisito mayor, estar seguro de que la persona ya está curada o está recuperada. Luego el otro requisito son generales, la mayoría se prefieren hombres, si son mujeres que no hayan tenido embarazos, porque el embarazo causa la formación de unos anticuerpos que se llama anticuerpos HLA, que al usar ese plasma de las mujeres que han tenido muchos niños puede causar reacciones adversas en una persona que recibe el plasma. Pero si son mujeres que nunca han estado embarazadas, pueden donar todo el plasma que quieran.
¿Qué otras? Tener la disposición. Este es algo altruista, esto es algo de voluntad propia, ¿verdad? Sobre todo porque estamos viviendo en tiempos difíciles donde salir, etcétera, es difícil. ¿A quiénes se les aplica, doctor, este procedimiento? Porque por lo menos hasta esta fecha hay más de 1.200 casos registrados en el país. Varios son asintomáticos, algunos están graves, otros están en otro tipo de condiciones. Dependiendo del comportamiento de la enfermedad, también así se hace la aplicación de este procedimiento, o se les aplica a todas las personas que aún están con los síntomas, porque hay, ya como le manifestaba, hay cerca de 700 personas que continúan con la enfermedad, y también de las que ya superaron el padecimiento del COVID-19, ¿cuántas están donando ya? El tratamiento de este plasma convaleciente es dirigido sobre todo a las pacientes o personas que tienen la enfermedad y que se encuentran en estado grave o delicado, ya que alguien que está asintomático, inclusive hay personas que han tenido COVID y no han tenido ningún síntoma, entonces no hay necesidad de someterlo a tratamientos de ningún tipo. Su sistema inmune ha sido tan bueno que ha formado anticuerpos y se han curado solitos. Entonces se está utilizando nada más y exclusivamente para pacientes que están bajo ventilación mecánica, intubados, o que están muy graves y queremos rescatarlos, ¿verdad? El plasma de las personas que ya se curaron está rico en anticuerpos. Los anticuerpos son parte de nuestro sistema inmune o de defensa que atacan, en este caso, virus. La ventaja que nos da el usar el plasma convaleciente es darle un chance a la persona neutralizando el virus que está atacándolo en ese momento. Las personas que están graves o con síntomas o que están delicadas usualmente tienen niveles altos del virus. Entonces la persona que dona en su plasma estos anticuerpos van y neutralizan el virus, dándole un chance a la persona grave de que los tratamientos que ya iniciaron los médicos que están tratándolos puedan responder a estos, o darle chance de que su propio cuerpo desarrolle sus propios anticuerpos y pueda curarse, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo del plasma convaleciente. ¿Se tiene un registro, doctor, de cuántas personas ya hasta la fecha han recibido este tratamiento? Porque justo revisando ahora las estadísticas veíamos que en condición crítica son 20 personas, me parece, las que están, supongo yo, en una etapa de unidad de cuidados intensivos, y obviamente requieren de otro tipo de atención especializada. Lastimosamente, apenas hemos empezado, ¿verdad? Porque estos tratamientos son difíciles, están en boga, apenas lo están haciendo todo el mundo, Estados Unidos, España. Estados Unidos lleva más de 13 estudios experimentales. Ahorita en Centroamérica ya inició Costa Rica, Panamá, nosotros. Pero se ha iniciado ya con la recolección del plasma, todavía no se ha aplicado a los pacientes. Sí, ya recolectamos. Lastimosamente, falta, como es algo voluntario, necesitamos que la gente acuda y quiera voluntariamente donar. Los principales que pueden donar son las personas que fueron asintomáticas o que tuvieron síntomas leves. Porque ¿qué quiere decir? Que ellos desarrollaron un sistema inmune y que está su plasma rico en anticuerpos. Actualmente llevamos, ahorita yo estoy viendo toditos los donadores y llevamos 12, ¿verdad? Que personas que altruistamente, y todos son del sistema de salud, por cierto, ¿verdad? Médicos y enfermeras, porque nosotros los médicos, los que trabajamos en eso, sabemos lo difícil y lo grave que es esta enfermedad. Y quizá puede existir un poco de temor, doctor, de las personas de acercarse y hacer el donativo. ¿Normalmente esto es como una extracción de sangre? Sí, solamente que varía. Es bastante simple. No, se conecta a una máquina, a un procedimiento que se llama aféresis. Yo creo que el temor está entre si le voy a hacer otra prueba y lo vamos a mandar
en cuarentena. Claro que no. O sea, si ya está recuperado o no. Las pruebas que hacemos, la diferencia es que como es una persona que estuvo enferma, aunque no haya tenido síntomas, lo examinamos, se le hace una historia clínica completa, se le toman otras pruebas de laboratorio, hemograma para ver que no tenga anemia, pruebas de función de su hígado, pruebas de su función renal. Y entonces, si está todo bien, y las pruebas extras que se le hace a todo donador, que son VIH, hepatitis, etcétera. Entonces, si está todo bien, la persona puede donar su plasma a través de un sistema que se llama aféresis. Aféresis significa separar. Son unas máquinas especiales con una tecnología ya avanzada que desde hace años tenemos en El Salvador y en los bancos de sangre principales, que son el Hospital Bloom, el Seguro Social, el HMQ, Hospital Médico Quirúrgico, y el Rosales. Entonces, estas máquinas nos conectamos a través de una vena, saca su sangre, la separa por centrifugación y extrae lo que yo necesito, que es el plasma. El resto se le devuelve. La ventaja de esto es que, como la extracción de líquido es bien poca, tiene bien pocas reacciones la persona que dona, puede volver a donar inclusive a la semana o a los 15 días si tiene el deseo, y puede donar. Hay lugares que hasta 8 veces, pero nosotros hemos dejado 2 o 3 donaciones. O sea, la persona recuperada puede volver a donar múltiples veces, si es su deseo y si tiene su voluntad de ayudar. Como les decía, por ejemplo, tengo 3 doctores que donaron esta semana. La próxima semana ya están citados para volver a donar, porque sabemos que es necesario, y el efecto que he tenido en los pacientes con COVID grave, los que se les ha podido infundir, hay cierta mejoría, ¿verdad? Entonces es una esperanza que tenemos de poder ayudar en esta pandemia. Doctor, con el equipo que se cuenta, bueno, ¿cuál es? Porque en los últimos días o en las últimas horas también se ha conocido que se han adquirido varios kits para poder realizar estos procedimientos y la inversión que se ha realizado también, doctor. Fíjese que la inversión, como esto ha nacido a través de una unión del Ministerio de Salud, Instituto Salvadoreño de Seguro Social, realmente los kits, las máquinas, los aparatos ya existían, ya existen. Nosotros las utilizamos para otro tipo de donación, que son plaquetas y para diferentes tratamientos. Entonces, ahorita estamos trabajando con lo que contamos, ¿verdad? Si es necesario y hay mucho donador, pues va a haber probablemente la necesidad de comprar. Pero actualmente estamos capacitados. El Hospital Bloom, que es uno de los que ha sido pioneros y que además ha colaborado, sí ha comprado kits para tener de reserva, ¿verdad? Y poder seguir, pero también las instituciones como el Seguro Social nos está apoyando. Este ha sido un trabajo en equipo de todas las instituciones, el Instituto Nacional de la Salud, la DNM, División Nacional de Medicamentos, etcétera. Los médicos que están, todo el equipo médico de CIFCO, que son los que empezamos este proyecto, ¿verdad? Y se ha unido todo el Ministerio de Salud. Así que el objetivo es unirnos todos como salud y ayudarle a todos los pacientes graves. Usted mencionaba, doctor, que se cuenta apenas con 12 donativos. Sí. ¿Cuántas donaciones se necesitan para poder atender a un solo paciente? ¿O de una donación es posible atender a varios pacientes? De una donación depende del peso y estatura de la persona. Por ejemplo, una persona normal de 1,70, un peso ideal, puede darme hasta 800 mililitros, que son 4 dosis, que quiere decir que me ayuda a 2 personas. Imagínense, y la próxima semana me dona otra vez, ayuda a otras 2 personas, porque solo se dan 2 dosis por paciente. Entonces, con estas 10, digamos, que ya están registradas para donar o que han donado, porque hay unos que ya donaron y otros que van a donar hoy, mañana, etcétera. Imagínense que cada quien me dé por lo menos 3, son 30 dosis, por lo menos para 15 pacientes que están en estado grave. Y usted mencionaba que habían 20, ¿verdad? Entonces, la verdad que si tuviéramos más, el plasma, otra cualidad importante del plasma es que se puede congelar
Entonces, a medida van saliendo más pacientes, que ojalá no suceda, pero como sabemos, cada día van apareciendo más y se van poniendo grave. Este plasma congelado se puede almacenar más de un mes, 6 meses, un año, ¿verdad? Entonces, si conseguimos más donadores, pues podemos seguir extrayendo plasma y tenerlo ya de reserva, y ese se usa en el momento en el que el paciente se ponga grave o delicado. ¿Con cuántos centros de recolección cuentan en la actualidad, doctor? Y bueno, ¿y cómo pueden hacer las personas también que ya, bueno, lamentablemente padecieron esta enfermedad, se han recuperado y están interesados, están viendo la entrevista, y bueno, ¿y cómo puedo hacer? Se dicen las personas, ¿y cuál es el proceso que debo seguir? Ahorita es solamente el Hospital Benjamín Bloom, estamos como centro de colección. Ya espero yo la próxima semana empezar en el Hospital Rosales y en el médico quirúrgico. La idea es tener trabajando todos los centros posibles, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer? Actualmente están llamando al Hospital Bloom, comunicándose al Banco de Sangre, y hay que dar el dato de su nombre completo, su número de teléfono y su DUI. Pronto espero yo que creemos un call center donde puedan estar recibiéndose esas llamadas, o un número fijo. Entonces eso pronto vamos caminando, ¿verdad? Poco a poco, pero lo importante es que ya empezamos a recolectar. Ahorita, si quiere alguien donar, que se comunique con el Hospital Benjamín Bloom, al Banco de Sangre. Entonces ahí se le anota y probablemente yo le esté llamando para preguntarle sus datos, cuánto se curó, etcétera. Y también buscamos en el sistema las fechas que coincidan, ¿verdad? Para cumplir los requisitos que decíamos, de más de 15 días de asintomático. Se le hacen un par de preguntas, ¿verdad? Y se agenda, ¿verdad? Si puede llegar ese día o el día siguiente, ¿verdad? Y así vamos, a medida vayamos expandiéndonos, esperemos que ya vamos a tener otros teléfonos habilitados para que puedan ir al MQ, al Rosales. También informarles que el Viceministerio de Transporte nos está colaborando para los que viven lejos, darnos transporte para irlos a traer y a dejar a sus casas. Si ya vemos que ahorita la necesidad está difícil de transportarse, entonces el Viceministerio también está colaborando con esto. ¿Cuándo se tiene previsto, doctor, comenzar a dar este tratamiento a los pacientes en condición crítica? Porque usted decía se ha iniciado ahora con el proceso de recolección, ya se tienen algunos donativos, algunas muestras que pueden empezar a ser utilizadas, pero ¿cuándo se va a empezar a dar el tratamiento? Ya se iniciaron. Porque es importante, ya se inició con el tratamiento. ¿Y cuál ha sido la evolución de los pacientes? El plasma que se obtuvo, que fue el sábado pasado, si no me equivoco, ese mismo día se utilizó el domingo, ¿verdad? El lunes extrajimos a otros donadores y habían pacientes delicados y se mandó inmediatamente. O sea, la necesidad es, hasta ahorita creo que hemos podido almacenar unas 4 bolsitas, ¿verdad? Pero en realidad, plasma que estábamos sacando, estábamos utilizando, pues porque para disminuir la mortalidad de los pacientes, ¿verdad? Doctor, ¿y desde el fin de semana se puede hablar de cierta evolución positiva de esos pacientes que ya empezaron a recibir el tratamiento? Sí, son pocos los que lo han recibido, porque la verdad, los donadores hasta esta semana hemos podido empezar ya de lleno, ¿verdad? Que han sido 2, 3, hoy no donó nadie, por ejemplo, ¿verdad? Entonces van a haber días así, y la idea de que ayudas como la de ustedes es motivar a las personas a donar. Entonces los pacientes, los pocos que lo han recibido han tenido mejoría, ¿verdad? Todavía están delicados, pero la idea del plasma es eso, que se estabilicen, y el resto de medicamentos que ya están utilizando nuestros médicos que están enfrente del paciente, los intensivistas, médicos internistas, pueda seguir haciendo su efecto y darle el chance a la persona a recuperarse, ¿verdad? Entonces, hasta el momento, pues las respuestas han sido buenas. Hay que darle más chance, ¿verdad? Porque apenas esta semana hemos empezado, pero en otros países ustedes van a ver que están solicitando a gritos que por favor vayan a donar, ¿verdad? Porque se ha visto
El plasma convaleciente junto a otros tratamientos que también ya estamos usando en El Salvador, es de los pocos que se ha visto que ha tenido un muy buen efecto en las personas. Nosotros tenemos poco, empezando vamos, esperemos que la experiencia sea buena y que podamos ayudar a muchas personas. Doctor, ¿hay algún tipo de repercusiones, por ejemplo, en los donadores? Hay personas que podrían estar interesadas y dicen, ¿qué efectos podría traer si voy y dono el plasma para que ayuden a las personas que están en estado crítico o están con el padecimiento, con el mismo padecimiento que ya se ha sido superado por parte de la otra persona? ¿Hay algún tipo de repercusiones también para eliminar algunos mitos que se generan? La misma que cualquier donación. Usualmente, inclusive es menos porque como no sacamos toda la sangre, sino que solamente el plasma. Entonces, el plasma es el líquido de nuestro cuerpo. Entonces, lo único que necesita es la persona estar bien hidratada. Hay muchos mitos, como mencionaba, como ir en ayunas, como que me voy a desmayar o que me va a pasar algo. Y realmente donar es hasta beneficioso para nuestro cuerpo porque hace que estimule nuestras defensas, estimule la creación de más sangre, etcétera. Entonces, ¿qué efectos sí pueden haber leves? Como por ejemplo, como se une a la máquina y hay un anticoagulante, puede dar un poquito de adormecimiento de la boca, de los pies, de las manos, que no pasa de ahí. A veces dan efectos y varias personas van a decirle, yo me desmayé, yo me sentí mal, yo me mareé, pero es probablemente porque no se preparó bien. No hay que ir desvelado, hay que ir a comer bien todo un día anterior. No, ese sí es un mito, ir en ayunas, no es necesario ir en ayunas para donar. Y obviamente estar sano, ¿verdad? En el sentido de no estar con una gripe, diarrea, etcétera, para evitar cualquier repercusión. Doctor, usted mencionaba que en este momento se está haciendo la recolección directamente en el Hospital de Niños Benjamín Bloom y sí, es ahí donde se tiene que abocar la persona interesada y la persona altruista para hacer su donativo de plasma. Pero ¿tienen ustedes previsto que pues esto tenga un crecimiento de acuerdo a la cantidad de casos que a diario se están presentando en el país? ¿Se cuenta con la capacidad o están previendo que en algún momento va a ser necesario contar con más equipo o pedir apoyo a, no sé, organismos de socorro como Cruz Roja Salvadoreña, que ya cuenta con bancos de sangre, si es que cuentan también con equipo especializado para hacer este procedimiento? Sí, por lo que él mismo les mencionaba, por eso estamos previendo que si se aumenta, ya hay más de 400 personas recuperadas. Digamos que cada quien quiera donar, por lo menos ahorita el Benjamín Bloom tiene para, si no me equivoco, 150 donaciones, ¿verdad? Y se pueden ir adquiriendo más. Pero igual está el Hospital Rosales y el Hospital Médico Quirúrgico del Seguro Social, que están trabajando en conjunto y pronto vamos a empezar. Entonces, actualmente se dispone con todos los kits. Esto va a depender de la demanda, ¿verdad? Del plasma, de la cantidad de personas graves que hayan y de la iniciativa de donar, ¿verdad? Entonces, ojalá que nos alcance, ¿verdad? Que el mejor escenario sea que los kits que contamos, que los usábamos para otro tipo de donación, que en este caso es plaquetas, lo vamos a usar para extraer el plasma y nos alcance, ¿verdad? Si no, va a haber necesidad de comprar. El Ministerio de Salud, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social están en toda la disposición de adquirir más kits si es necesario. De hecho, ya lo mencionaba usted, doctor, y ya se había planteado también durante la entrevista de que en los últimos días el gobierno destinado para el Hospital Bloom adquirió al menos 150 kits para realizar estos procedimientos y cada uno está valorado en $278, de acuerdo a la información, con una inversión de más o menos $800,000. Pero se tiene un presupuesto destinado, dependiendo cómo vaya evolucionando también la emergencia o el comportamiento de los casos, destinados para la adquisición de más equipo para realizar esos procedimientos. Claro que sí, esperamos poderlo cubrir y sí se tiene previsto y está, como te digo, ahorita el Benjamín Bloom es el que ya apoyó y adquirió, pero estamos preveniendo esto con la participación de otras instituciones como que tienen esta tecnología, porque es una máquina
bastante avanzada, digitalizada, computarizada, que ya existen desde hace años en nuestro país, pero se utilizan para otras cosas, ¿verdad? Y de ahí vamos a sacar el plasma. Entonces, el Seguro Social y el Hospital Rosales están en toda la disposición de colaborar y también, si es necesario, adquirir más. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado y ustedes. quisiéramos darle unos minutos también para hacer ese llamado, como usted decía, se cuenta con el equipo, ya tienen los kits, lo que está haciendo falta es que las personas que ya en algún momento resultaron positivas y que ya se recuperaron y además están asintomáticas, que se acerquen y hagan su donativo. Sí, ese es el llamado principal. Recordemos que esta es una enfermedad que no estábamos preparados, estamos haciendo lo mejor que se puede. El Salvador, a pesar de que somos un país pequeño y pobre, tenemos muchas cosas, mucho avance médico, y una de estas es poder adquirir plasma, ¿verdad?, a través de esas tecnologías. Entonces, si existe esto, pues mi llamado es a que si usted ya está recuperado y usted se siente bien o estuvo con síntomas leves, recuerde que puede ser cualquiera de nosotros y que un día puede ser un familiar o puede ser nadie conocido, pero podemos salvarle la vida a esas personas o contribuir a que su recuperación sea con mejor efecto, donando, ¿verdad? No tengamos miedo, el COVID es una enfermedad que a todos nos puede dar. Igual nosotros guardamos toda la confidencialidad por aquel que tenga pena o que no quiera que se den cuenta de sus datos. Se guarda toda la confidencialidad, todos estamos dispuestos a colaborarles y todas sus dudas estamos para contestarlas. Lo importante, lo que más necesitamos aquí es esa unión de salvadoreños que nos caracteriza, ¿verdad? Ayudarnos unos a otros. Y tal vez usted no es médico, tal vez no es enfermera, y dice, ¿cómo puedo ayudar? Esta es una manera de ayudar. Esta es, si usted ya se enfermó y se recuperó y gracias a Dios no tuvo síntomas graves, no estuvo en un hospital ingresado de manera severa, pues es una manera de ayudar, ¿verdad? Es dándole a otra persona la oportunidad de sobrevivir. Así que ese es el llamado. Si usted ya se recuperó y aún tiene dudas si puede o no puede donar, pues estamos ahí para servirles y para contestarles todas las dudas que tengan. Muchas gracias, doctor. Sin muchas duda, gracias importante información. Si las personas tienen dudas, bueno, pueden acercarse al Hospital de Niños Dr. Benjamín Blum o también llamar y consultar a las autoridades. Muchas gracias. Vamos a un corte. Muchas gracias. Buenas tardes, iniciamos nuestro bloque de noticias internacionales en Guatemala, donde se han extremado las medidas y han llegado a un toque de queda tras el repunte de casos de COVID-19. Vamos con nuestros colegas de la RNA. Adelante. En las últimas 24 horas se reportaron 176 nuevos casos de COVID-19, lo cual eleva la cifra a 1.518. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, brindaba ayer una conferencia de prensa donde indicaba que el país quedaba cerrado. Estas disposiciones es porque la fase de contención pasó a una fase de mitigación, lo cual pues duplica los esfuerzos que ha realizado el gobierno de Guatemala para contener los casos. En esta fase se han decretado pues varias medidas, como la prohibición de que los guatemaltecos permanezcan en la calle. A partir de este viernes, todas las empresas cerraron, únicamente quedaron habilitadas las tiendas de barrio, como le llamamos acá en Guatemala, para que los guatemaltecos fueran a buscar alimentos de primera necesidad. Muchos de ellos buscaban arroz, frijol y otros productos que se pueden ofrecer en estas tiendas, pero lo hicieron de 8 de la mañana hasta las 11. Después de eso, todos los guatemaltecos tienen que permanecer en sus hogares. Estas medidas se establecieron para los días viernes, sábado y domingo hasta el 18 de mayo, precisamente el día lunes, pues todo podría volver en teoría a la normalidad. Muchas personas podrían asistir a su lugar de trabajo, porque en estos días, precisamente este viernes, se prohibió la circulación de vehículos particulares y de motociclistas. Esto lo que busca es que las personas únicamente vayan a las tiendas y que lo hagan a la más cercana, que las personas puedan ir a pie y que se eviten las aglomeraciones de personas.
El presidente indicó que la cifra de casos se había duplicado en un 192%. Es por ello que ya iniciaron a adoptar las medidas de mitigación. Los hospitales ya están prácticamente saturados en un 80%. Por eso se están buscando incluso hasta algunos hoteles para que aquellos pacientes con COVID-19 sean atendidos. Es así como ha avanzado el COVID-19 en el territorio guatemalteco. 129 personas se han recuperado, pero también 29 han fallecido. 2 personas que en vida portaron el COVID-19 pues fallecieron, pero por causas ajenas a esta pandemia. Es así como alcanzamos la cifra de 1.518 casos en el territorio. Soy Vivian Vázquez desde Guatemala. Gracias por la información. Ahora nos vamos a ir hasta Nicaragua, donde continúan las denuncias de diferentes sectores hacia el gobierno por aparentemente estar ocultando las cifras reales de casos de COVID-19. Por su parte, el sector educativo indicó en las últimas horas que muchos colegios están enviando a sus casas a los estudiantes debido a que presentan síntomas de COVID-19 o neumonías que llaman atípicas, sin que se les practiquen pruebas de la enfermedad que ya ha cobrado la vida de más de 300.000 personas a nivel mundial. Legado, sí, le dicen a los directores que si ya está muy mal, que lo manden a su casa, en vez de cerrar el colegio. Y los padres de familia que son inconsecuentes, que lleguen 3 alumnos, 5 alumnos a un colegio, eso no es que el colegio esté funcionando bien. Y vamos a continuar la información de carácter internacional en Sudamérica. En Brasil se mostró consternado el expresidente Ignacio Lula da Silva por lo que él llamó un genocidio de parte del presidente Jair Bolsonaro ante la emergencia de COVID-19. Como soy católico, soy un hombre que cree en Dios, estoy rezando para que el pueblo brasileño escape de este genocidio causado por la irresponsabilidad de Bolsonaro. Deste genocídio de irresponsabilidade causada pelo Bolsonaro. Lula acusó al gobierno de transformar a quienes están preocupados por el coronavirus en enemigos, refiriéndose a los ataques del presidente contra los gobernadores que decretaron medidas de cuarentena, criticando sus implicaciones económicas. En mi opinión, Bolsonaro ha cometido varios delitos de responsabilidad. Ha estado atacando la democracia, ha estado atacando a las instituciones. El ex líder sindical, que dirigió las huelgas de fines de los años 70 contra la dictadura militar, también se mostró alarmado por la fuerte presencia de militares en el gobierno del ex capitán, que, según Lula, no confía en los civiles. En 2018, el exmandatario fue condenado a casi 9 años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. Luego de 19 meses tras las rejas, fue liberado en noviembre, tras un cambio de jurisprudencia que le permite apelar en libertad ante tribunales superiores. Ahora nos vamos a ir hasta Bolivia, donde decenas de habitantes de Cochabamba desafiaron la orden de confinamiento y salieron a protestar en marchas y bloques de calles para exigir al gobierno que flexibilice la cuarentena decretada por el coronavirus. Mientras más estamos en las casas cerradas, más consumimos agua, alimento, todas las cosas que se encuentran en la casa, más consumimos, energía también. Pero hay otras zonas siempre en Colombia donde sí se permitió la reapertura, y es que hasta este momento no registran casos de COVID-19. Los tractores que eran usados en las actividades agrícolas base de la economía de esta población norte vallecaucana pasaron a las calles. Estamos desinfectando constantemente la parte interna del municipio y sobre todo la parte comercial, con tractores que nos presta la empresa privada. Como medida de prevención para que las cifras sigan siendo nulas, 6 de las 7 entradas que tiene el municipio permanecen cerradas. Se habilitó solo una bajo estrictos controles. Si no es de aquí del municipio no se dejan ingresar, y si son de acá tienen que pasar por los protocolos puestos de desinfección. El pico y cédula, que consiste en permitir la salida de personas en días establecidos según el último dígito del documento de identidad para la compra de alimentos, medicamentos o diligencias bancarias, forman parte de las medidas. Que a pesar de que no tenemos el COVID, vivimos confinados como si hubiese la enfermedad ya. Angélica Trejos, Voz de América, Toro, Valle del Cauca. Así las cosas en Centro y Suramérica. Eso fue parte de nuestro primer bloque de noticias internacionales.
Muchas gracias, Graciela, por compartirnos esa información de lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. Nosotros seguimos invitándole a usted a que cumpla con las medidas para evitar más contagios de COVID-19 en el país. Recuerde que es esencial cumplir la cuarentena domiciliar para no exponerse al virus ni exponer a su familia. No salga de su casa a menos que sea necesario y si puede abastecerse de alimentos, hágalo. En su casa hay que cumplir también con todas las medidas sanitarias posibles. Hay que lavarnos constantemente las manos, hay que utilizar el alcohol gel y cuando salga a realizar las compras, no olvide su mascarilla y practicar siempre el distanciamiento social. Gracias por seguir informándose con nosotros. La periodista Marcela Rivera nos tiene información sobre cómo algunos gimnasios han modificado su nueva forma de entreno. Marcela, te escuchamos. Y debido a la emergencia de COVID-19, también los gimnasios se han visto forzados a cerrar sus instalaciones. Sin embargo, existen otros que ya han comenzado a dar sus clases en línea. Veamos el siguiente reporte. Básicamente son técnicas de pateo, de puños, técnicas de rodillas y codos aplicadas en un saco o en el aire. Ahora hemos desarrollado un sitio web el que nos permite tener una biblioteca de técnicas ordenadas, específicas y establecer algún tipo de cuestionario o test físico que debería de realizar el atleta. Y de esta forma el atleta al realizar este programa de entreno completamente en línea para darle seguimiento. Esto para las clases generales y para clases personalizadas establecemos siempre clases 1 a 1. En el cual vemos, obviamente antes de una reunión, para ver los objetivos físicos y técnicos del alumno y irnos adaptando de acuerdo a vamos desarrollando. Entonces para eso se pone un horario específico. Bueno, sin duda es una muy buena opción para comenzarse a ejercitarse desde la casa. Lo único que se requiere es de voluntad y es que hacer ejercicios también trae múltiples beneficios para la salud, como el fortalecimiento del sistema inmunológico. Este es mi informe. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marcela, y como bien lo decía, muy importante también hacerlo con la técnica correcta para evitar cualquier lesión. Vamos a más temas de agenda nacional. El empresario Javier Simán, también presidente de ANEP, denunció el cierre supuestamente arbitrario de una empresa a la que él perteneció hace 5 años y se dedica a la fabricación de mascarillas y gabachas destinadas para uso médicos. Espera, de acuerdo a Simán, que estas acciones no tengan intereses políticos. Asegura que se contaba con los permisos necesarios. Sin embargo, el gobierno también se ha pronunciado en torno a este tema. Ayer cerraron una fábrica en la que yo ya no tengo nada que ver. Es una empresa americana. Llegó la policía, llegó un fuerte elemento militar diciendo que por órdenes de arriba había que cerrar. Esa empresa tenía autorización del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo para fabricar mascarillas y gabachas médicas. De hecho, recientemente hizo una donación al propio gobierno. Entonces sí creemos pues de que esos medidas arbitrarias terminan afectando los empleos y terminan afectando la imagen del país. No tengo información específica, ni mucho menos de si está asociada o no está asociada con alguna persona en especial o en particular una de estas fábricas. Sin embargo, el ministro de Trabajo recibe denuncias de los trabajadores. Y ahora nos vamos a enlazar hasta Apopa con el periodista Aldair Tadeo, quien se encuentra en una comunidad donde los habitantes están solicitando víveres. Aldair, te escuchamos. En efecto, buenas tardes, compañeros en estudio, y buenas tardes a los televidentes que a esta hora se informan con nosotros. Les reporto desde el municipio de Apopa,
específicamente en la comunidad El Castaño, en el que este día hemos visitado, ante la situación que los habitantes en este lugar presentan. Y es precisamente que han colocado afuera de sus comunidades diferentes rótulos solicitando ayuda, ya sea a la municipalidad de Apopa o ya sea al gobierno del presidente Nayib Bukele, ya que la situación por falta de alimentos en este lugar se ha vuelto aún más necesaria. Además se le suma el problema del agua, y es que ellos tienen que cancelar cierta cantidad para hacer procesos como de sanitización y mantener las reglas de higiene esenciales ante la situación del COVID, y precisamente vamos a escuchar declaraciones de los habitantes en esa comunidad. Escuchemos. La mayoría somos comerciantes y salimos a rebuscarlos, pues a vender en distintos mercados, lugares. Pedimos que por favor, ya sea el presidente Nayib Bukele o el alcalde de Apopa, que se acerque, por favor. Le pedimos de todo corazón, de parte de toda la comunidad del Castaño, que somos como 45 familias que necesitamos en realidad de la ayuda. Pues definitivamente acuérdese de que cuando hay niños y hay adultos, pues ellos son los que menos pueden salir a trabajar, y prácticamente es uno. Y si uno no está yendo a trabajar, mucho menos van a haber alimentos a estas alturas ya, ¿verdad? Como está de verde, y a veces de ahí los toca tomar, porque a veces no tenemos, ¿no? Y para bañarse, para bañarse. Todo, es para todo. Mi reporte desde esta zona. Envío la señal a los estudios principales. Compañeros, adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Aldair. Muchas gracias por la información. Vamos ahora a temas de seguridad, porque este jueves 14 de mayo cerró con 0 homicidios a nivel nacional. Es el tercer día sin crímenes en una misma semana. Así lo publicó en su cuenta de Twitter el presidente de la República, Nayib Bukele, quien además reiteró que la delincuencia está controlada de acuerdo al mandatario. Este es el cuarto día sin homicidios en lo que va del mes de mayo, y de acuerdo a las autoridades lo que han informado es que apunta este mes, si todo sigue igual, el comportamiento de crímenes sigue igual, es que sea el menos violento después de la firma de los acuerdos de paz. Christopher Cornejo nos tiene un reporte de las denuncias de la población en la sección Hechos en tu Comunidad. Reportan una tubería dañada en la colonia Santa Carlota 3 del barrio San Jacinto en San Salvador. Según los residentes, hace más de una semana, ANDA reparó una fuga en la zona, pero nuevamente la tubería experimentó daños. Con la llegada del invierno, temen se genere una cárcava. Y más comunidades se suman a la iniciativa de colocar carteles y banderas blancas en solicitud de alimentos. Esta vez fueron los residentes de la colonia Cumbres de San Bartolo en Tonacatepeque. Sostienen que la comuna ha distribuido alimentos, pero no a todas las familias. Una cárcava está minando el pasaje 6 de la colonia Santa Eduviges de Soyapango. El problema ha sido denunciado por años. La llegada del invierno podría complicar la situación, afirman afectados, quienes de nuevo instan a las autoridades municipales o del Ministerio de Obras Públicas a atender el problema. Buenas noticias, ya fue reparada una tubería de agua potable en el barrio San Antonio, en la ciudad de La Unión. El problema ocasionó que varias familias se quedaran sin el servicio en sus viviendas. Una cuadrilla de trabajadores de ANDA fueron los responsables de efectuar los trabajos. El 2560-1240 está disponible para que usted nos haga llegar las denuncias de la comunidad. Para Noticiero Hechos, Christopher Cornejo. De AFP Confía, no es necesario realizar tu control de sobrevivencia. Mientras dure la emergencia nacional, el pago de tu pensión está garantizado. Quédate en casa. AFP Confía presentó. Más información internacional con Graciela Rajo. Gracias por estar con nosotros. Nuestro segundo recorrido a nivel internacional lo vamos a iniciar hablando de Estados Unidos y de China, porque en medio de las recientes tensiones hay una palabra que ha figurado recientemente y es la de cooperación. Veamos. Un llamado a reforzar la cooperación. China instó el viernes a Estados Unidos a luchar juntos contra la pandemia del nuevo coronavirus, pese a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de cortar toda relación con Pekín. Mantener relaciones estables entre China y Estados Unidos está en el interés fundamental de los dos pueblos y de la paz y la estabilidad en el mundo.
En la actualidad, China y Estados Unidos deben continuar fortaleciendo la cooperación contra la epidemia para derrotarla lo antes posible, tratar a los pacientes y restaurar la economía y la producción. Pero eso requiere que Estados Unidos se encuentre a mitad de camino con China. El jueves, Trump endureció su retórica contra China. En una entrevista televisiva afirmó que no hablará con su homólogo Xi Jinping y amenazó con cortar los lazos bilaterales debido a la forma en que Pekín manejó la pandemia. El mandatario sostiene que el gigante asiático encubrió la magnitud real de la epidemia, que se originó a fines de 2019 en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, y desde entonces se ha cobrado la vida de más de 300.000 personas. Y ahora nos vamos a ir hasta Europa, donde muchas personas están buscando diferentes medios de transporte en medio de la pandemia de COVID-19. Veamos. Ante la pandemia sube la popularidad de la bicicleta, mientras los países europeos flexibilizan las medidas de cuarentena por el nuevo coronavirus, crece la necesidad de volver a transportarse y salir de casa, pero evitando el contacto. En Londres, cada vez más personas se deciden por pedalear. Creo que durante esta crisis de la pandemia pensé que usar el transporte público no era algo que quisiera volver a hacer, así que pensé, ok, me compraré una bicicleta. El gobierno británico anunció un plan de urgencia del equivalente a unos $305 millones para adaptar el transporte a la pandemia. Una parte se utilizará para crear carriles de bici temporales o ampliar los ya existentes. Vámonos hasta Rusia, específicamente hasta Moscú, donde las autoridades han iniciado una serie de pruebas gratuitas. Esto para detectar de anticuerpos. Las autoridades... Bueno, aparte de las informaciones internacionales que les tenemos a esta hora, también vamos a revisar el mapa del comportamiento del COVID-19 a nivel mundial, cuáles son los casos que se han reportado a esta hora, y es que de acuerdo a los datos oficiales y la actualización del mapa de la Universidad Hopkins, hay más de 4 millones de casos confirmados. Hablamos de 4.516.360 casos que se tienen ya confirmados a nivel mundial. También vamos a ver las demás estadísticas. Por ejemplo, personas fallecidas, ya se superó los 300.000 personas que han fallecido. Hay 306.051 fallecidos, y Estados Unidos, como se ve en los datos, encabeza la lista con más de 86.000 que han perdido la vida lamentablemente producto de esta enfermedad que se ya propagó prácticamente a nivel mundial. Y es que solamente este país tiene más de 1 millón de casos, 1.4 millones de casos en Estados Unidos. Luego está, de acuerdo a esta página y la última actualización, está Rusia, el Reino Unido, también está España, Italia, Brasil, Francia, Alemania y también Turquía, parte de las estadísticas que se tienen a nivel mundial referente al comportamiento del COVID-19 en el mundo. Así está avanzando este virus. Recordemos que ya Asia y los países europeos, aunque siguen reportando fallecidos y nuevos casos, ya la curva o la ola de esa enfermedad ya prácticamente está pasando, al igual que en Estados Unidos, y ahora la atención se ha centrado en América Latina, que es el último lugar donde se comprobó la presencia de este virus y está llegando esta enfermedad. Hemos reiterado esta invitación para que usted cumpla con las medidas para evitar más contagios de COVID-19 en el país. Recuerde que es esencial cumplir con la cuarentena domiciliar para no exponerse al virus, ni tampoco exponer a su familia. No salga de su casa a menos que sea necesario, y si puede abastecerse de alimentos, hágalo. En su casa también es necesario cumplir con todas las medidas sanitarias posibles. Hay que lavarnos constantemente las manos, hay que utilizar el alcohol gel, y cuando salga a realizar las compras, no olvide su mascarilla, además de practicar siempre el distanciamiento social.
Recordemos que también en el país continúa vigente el decreto 24 que establece la cuarentena especial obligatoria, y dentro de todas estas disposiciones, ¿qué es lo que se establece por parte del Ejecutivo? Bueno, la circulación de las personas está prácticamente restringido, no hay transporte público para contener el avance del virus, pero también hay días de la semana que están habilitados para que se puedan realizar compras, ya sea en mercados, supermercados, también la compra de medicamentos se puede realizar para visitar farmacias y además para realizar alguna diligencia en agencias bancarias, y esto se hace de acuerdo al número del DUI. Por ejemplo, hoy viernes 15 de mayo están habilitadas las terminaciones 0, 1 y 2. Son las terminaciones habilitadas para este día para realizar todos los procedimientos que están habilitados obviamente a poder hacer. Esto es de acuerdo a la terminación, escuche bien, de su número, de su documento único de identidad, la terminación de ese documento, también del pasaporte y también del carnet de residencia. Tome en cuenta esta información y recuerde siempre portar su documento de identificación por evitar algún tipo de inconveniente en las calles, y sobre todo tomar todas las medidas que hayan dado las autoridades para prevenir la propagación del COVID-19, todas las medidas sanitarias y también de higiene que se deben tomar para prevenir toda esta propagación de la enfermedad. Y vamos a revisar nuevamente el sitio oficial de donde obtenemos las estadísticas que se están actualizando constantemente. Casos confirmados en el territorio salvadoreño ya van 1.210, de los cuales afortunadamente 416 son personas que ya se recuperaron. Hay 23 personas que lamentablemente han perdido la vida a consecuencia del COVID-19 y eso significa que casos activos en este momento son 771, pero también es importante prestarle atención a los casos sospechosos. Estamos hablando de personas a las que se les ha realizado la prueba, no necesariamente porque presenten algún síntoma, pero sí tal vez porque tienen algún nexo, y estamos a la espera todavía de los resultados. En total, a nivel nacional, se han realizado ya 51.142 pruebas. Vamos a revisar en este momento también el pronóstico de los pacientes. Son 476 casos del total que están asintomáticos. Son pacientes que han resultado positivos en la prueba, aunque no presentaban ningún paciente, pero sí, obviamente, tenían algún nexo epidemiológico. Hay 198 casos de personas en condición estable, 52 moderados, hay 28 graves y 19 casos en condición crítica. Así parte de las estadísticas que han brindado las autoridades, y también reflejan los datos que las personas más afectadas son los adultos jóvenes. Es donde se ha centrado en la mayoría de casos. Hay 529, hay que ponerle atención también a eso y prevenir y no descuidarse pensando que la enfermedad solamente da a las personas de la tercera edad. Así, con esta información, actualizando los datos del COVID-19, finalizamos la emisión de este día viernes. Estamos ya a la puerta de un fin de semana. Que descanse, nos vemos el lunes. Pase buenas tardes.